Continuando con nuestro curso sobre los vicios capitales, vamos a considerar en esta lección el vicio de la asedia o asidia. Este tema ha llamado mucho la atención de los antiguos monjes del desierto en los siglos IV y V, dedicándole páginas realmente memorables. Personalmente he tratado más largamente de este tema en un pequeño opúsculo de la colección Virtus titulado La asedia, apuntes psicológicos y espirituales del mal del desencanto, publicado en el año 2013. Voy a resumir sustancialmente lo expuesto en ese escrito y añadiendo algunas observaciones que no desarrollé en aquella oportunidad. Para iniciarnos nos guiará nuevamente el cuadro de Jerónimo de Bosch, la tabla de los pecados capitales. Allí, en el segmento de la parte superior derecha del ojo de Dios, el autor se refiere precisamente a este vicio que aquí presentamos. La escena es clara. Un hombre duerme ante la chimenea en vez de entregarse a la oración como lo hace su mujer, quien insta a su cónyuge a retomar sus deberes religiosos. El libro de oraciones yace cerrado sobre la cómoda al fondo de la pintura, mientras la candela con que tendría que velar está a punto de caerse de sus manos. Sobre la chimenea la luz se ha apagado. Él reposa su cabeza sobre un almohadón y la mano libre la mete en el pecho para mantenerla cálida. A sus pies el perro del asidioso duerme plácidamente como símbolo del vicio. La asedia está aquí representada como pereza espiritual, que es uno de los dos modos en que la tradición ha interpretado este vicio. Nosotros no vamos a seguir concretamente esta línea tradicional de interpretar la asedia, sino que vamos a considerar justamente la pereza como uno de los vicios que nacen de este vicio de la asidia espiritual. Pero sin embargo, dejo constancia de que este ha sido un modo de entenderla muy divulgado, como podemos observarlo en la mayoría de las pinturas que intentan representar el vicio. Siempre va a ser por el lado de la modorra, de la asedia, de la pereza, de la lentitud, ¿no? Ante todo, el término asedia o asidia, en griego akedias, en latín asedia, asidia o axidia, admite en español la variante aguda asedia también, y recibe dos acepciones en el diccionario de la Real Academia Española. La primera, pereza, flojedad, hemos visto que esa es la idea que quiere representar el Bosco. La segunda, tristeza, angustia, amargura. Estas dos variantes representan precisamente esas dos tradiciones a las que acabo de aludir, y que son diversas concepciones de este vicio. Una que entiende el vicio como pereza, otra como tristeza, a decir verdad, como una de las especies particulares de tristeza. Tomás de Aquino las distingue claramente y señala como vicio capital la asedia en tanto tristeza propiamente dicha, como señala Van Steenberge en su artículo dedicado al tema en el Dictionnaire de Théologie Catholique. La pereza, como vamos a decir un poco más adelante, es en realidad uno de los pecados que genera la asedia. La expresión asedia la encontramos entre algunos paganos también, por ejemplo, Empédocles, Hipócrates, Luciano y Cicerón la usan, mientras que solo aparece 3 veces en la versión griega del Antiguo Testamento, la versión de los 70. Esos lugares son el Salmo 118, el libro del Sirácida capítulo 29 y en el profeta Isaías capítulo 61. Interesó notablemente a los autores eclesiásticos de los primeros siglos, entre los cuales tenemos que destacar a Juan Casiano, Juan Clímaco, Juan Damasceno, Isidoro de Sevilla, Alcuino. Todos estos la calificaban como el principal vicio que asedia a los anacoretas, como dice por ejemplo Casiano, tedio y ansiedad del corazón que afecta a los anacoretas y a los monjes que vagan en el desierto. De los padres del desierto recibió un mote que hizo notable fortuna en la historia occidental, el demonio del mediodía. Esta designación respondía a que, decían ellos, aparece principalmente en torno a ese momento del día en que las fuerzas decaen, el sol arrecia, la modorra irrumpe,
y todo el ejercicio espiritual se vuelve singularmente trabajoso y pesado. De ahí pasó a indicar el estado de tedio vital que acosa a todo ser humano en el mediodía de su vida, es decir, cuando la persona llega a su madurez. Sobre este tema, Paul Bourget escribió al inicio del siglo pasado una afamada novela de tinte psicológico, al cual le puso como nombre Le Démon de Midi, el demonio del mediodía, donde escribe esta célebre frase: las culpas a las que nos empuja el demonio del mediodía tienen algo de espantoso, son lúcidas. Sus víctimas se precipitan en el abismo con los ojos abiertos. Si alguno no ha leído esta obra, se la recomiendo. ¿Asedia pasional o sensible? Dice Santo Tomás que la asedia puede considerarse ante todo como un acto del apetito sensitivo, cuestión disputada sobre el mal, de malo, cuestión 11, artículo 1. Es la asedia o tedio pasional, especie particular de la pasión de la tristeza, una suerte de tristeza que aplasta tanto que inmoviliza a la persona impidiéndole obrar, dice Santo Tomás en el comentario al tercer libro de las Sentencias. Es una inclinación a reposar y rehuir del trabajo. Recalquemos que la mera tendencia pasional no implica ninguna responsabilidad en la persona que la padece. Es un simple desarreglo de nuestra sensibilidad, consecuencia, para quienes tenemos fe, del pecado original, el fomes peccati, del que he hablado en la primera de nuestras conferencias de este ciclo. Y como tal, un mero movimiento imperfecto. Por eso solo al ser aceptada por la voluntad, ya sea que se quiera o simplemente que no se la combata dejándola crecer, dejándola que eche raíces, recién ahí se hace, mala, culpable, como explica Santo Tomás en la referida cuestión sobre el mal, en la cuestión 11, el artículo 3, objeciones 8 y su respuesta correspondiente, donde trata de este tema de la responsabilidad. Es claro que como cualquier pasión en sí no es ni buena ni mala. La moralidad dependerá del objeto sobre el que verse y de que la voluntad, como ya dije antes, la quiera o la acepte. Pero cuando alguien permite o quiere repetidamente una inclinación asidiosa, desordenada, no solo acepta algo malo, sino que termina por arraigar un hábito, es decir, un vicio, que es, por su naturaleza particular, un vicio, en este caso, capital. Siendo inicialmente una pasión, podemos distinguir en ella dos modos diversos, como todas las pasiones. Una asedia que es pasión corporal y una asedia que es pasión anímica, usando el lenguaje de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir esto? La asedia corporal se origina en una indisposición física, la cual, por la repercusión que los desórdenes orgánicos intensos tienen en toda la persona, desencadena el suceso pasional, moviendo primero a las potencias imaginativas a producir o a recordar imágenes penosas, tediosas, de lo cual se sigue la conmoción afectiva. La, en cambio, asedia anímica se origina directamente en la actividad de las potencias cognoscitivas e imaginativas, la fantasía, la cogitativa, sin ser precedida por ninguna turbulencia corporal, sino sería el otro tipo de asedia que hemos ya mencionado. En este segundo modo de pasión, las perturbaciones físicas son más bien la consecuencia, no la causa de la pasión. Siendo esta asedia, entonces, una especie de tristeza, su objeto será el objeto de la tristeza, es decir, un mal presente sensible. Lo propio de la tristeza asedia, o sea, de esta especie singular, es que el mal que la entristece es la actividad espiritual, percibida como desoladora por el esfuerzo que conlleva. Toda actividad humana, intelectual y volitiva es un esfuerzo psicofísico, que a veces es percibido como un mal sensible por la fatiga que existe, causando disgusto y amargura. ¿A quién no ha sentido esto cuando ha tenido que estudiar, cuando ha tenido que leer en determinadas situaciones o cuando ha tenido que rezar? Y todas esas actividades que implican justamente una actividad de orden espiritual, pero donde toda nuestra persona se pone en función, en movimiento, ¿no? Como resultado, esto puede disparar otras pasiones: la aversión a aquello que disgusta, la fuga de la actividad que fastidia,
A veces se fuga como inactividad, o sea, no hacer nada, otras veces como activismo. A veces el activismo de muchas personas esconde en realidad el estar huyéndole de otro trabajo, que es el que no les gusta. Hacen mucho trabajo, pero hacen el que les gusta. Eso es propiamente el activismo. A eso se lo llama justamente una distracción, un salirse fuera del camino que debería estar realizando. Junto a esa asedia entonces pasional también hay una asedia racional, ¿no? Aquí es la que principalmente nos interesa. Esta pertenece al apetito intelectivo, dice Santo Tomás, que es la voluntad, apetito intelectivo, ¿no? O sea, de la parte espiritual. Esta asedia racional puede nacer ya sea de la voluntaria aceptación de la asedia pasional, cuando no se enfrenta con firmeza ese fastidio del esfuerzo espiritual y se cede al impulso de llenar con actividades ajenas al deber el vacío interior, o bien de juzgar conscientemente algún bien espiritual humano o natural como malo por fastidiar nuestros gustos terrenos, ¿no? Hay quienes le encuentran por eso una cierta afinidad con la depresión, el mal oscuro como ha sido llamado, aunque no se identifica plenamente con este fenómeno psíquico, porque la asedia, a diferencia de la depresión, puede vivirse con ánimo eufórico, muy activo y operoso, unido, sin embargo, a una parálisis en torno a la vida espiritual, como ha expresado muy bien Giovanni Cucci en su obra Il fascino del male. Joseph Pieper, en una antología de textos publicada por Herder, señala que los antiguos, por asedia, entendían el hecho de no colaborar en la realización de sí mismo, de negarse el hombre a aportar la contribución a la existencia auténticamente humana que le es propia. No se trata en modo alguno de actos externos, sino de consumar lo que representa ser hombre, algo que reconocemos en nosotros mismos como exigencia tácita pero inequívoca. El sentido profundo de tal pereza, dice él, de la asedia, es precisamente no aceptar dicha exigencia, responderle no. En la pereza, que figura como pecado capital, el hombre, sigue diciendo Pieper, se opone a lo que le exige su propia dignidad, se resiste a ser un ente espiritual capaz de decisión, rehúsa ser precisamente aquello para lo que Dios le ha elevado por encima de toda potencia natural. En resumen, el hombre no quiere ser lo que sin embargo no puede dejar de ser, una persona espiritual que ha de ser saciada nada menos que con Dios mismo y, por si ello fuera poco, hijo de Dios, legítimo heredero de la vida eterna. Hasta aquí ese magnífico texto de Pieper. Se trata, por tanto, del negarse a colaborar en la realización de la propia entidad, de esa interna desaveniencia del hombre con lo que es. También esto es una expresión de Pieper. De ahí que tenga mucho que ver con la falta de sentido de la vida cuando ésta tiene algo de voluntaria, lo que ocurre cuando la persona no hace lo que tiene que hacer por buscar ese sentido. Porque encontrarle un sentido a la vida exige esfuerzo y lucha y muchas veces negación de sí mismo. Y muchos no están dispuestos a hacer sudar sus potencias espirituales ni siquiera para salir del vacío existencial. Que sea esencialmente espiritual no significa que no se acompañe ordinariamente de la asedia pasional, sensible, de la que hablamos hace un momento. A veces porque nace, como ya dije, de la asedia pasional, cuando uno la consiente voluntariamente, entonces pasa a ser las dos cosas. Por un lado es pasional, pero por otro también ya es una actividad racional. Otras veces comienza siendo espiritual, pero muy intensa, y termina por redundar sobre el cuerpo, originando la pasión sensible. Santo Tomás lo explica así. Las pasiones del alma pueden vincularse con el juicio de la razón, entre otras maneras, a modo de redundancia, saber, porque cuando la parte superior del alma se mueve intensamente hacia algo, la parte inferior sigue también su movimiento. Así, la pasión que surge consiguientemente en el apetito sensitivo es señal de la intensidad de la voluntad. La asedia como una tristeza antiteologal. Esta asedia puede tener muchas veces como objeto un bien sobrenatural. Es justamente el tema que más desarrollaron los padres del desierto a los que aludía al comienzo. En tal caso,
sería una asedia antiteologal. Es una tristeza espiritual del bien interior espiritual y divino. Ese bien espiritual que debería producir gozo caritativo, pero que ahora es percibido como un mal entristecedor. Por esta razón resulta obvio que no puede entenderse adecuadamente este modo de asedia sin comprender en qué consiste dicho gozo divino. Santo Tomás define esta asedia como una tristeza por el bien divino, la cual empuja a la persona a entregarse a la inacción culpable por despreciar el bien divino, dice. Esto está en la Suma Teológica, segunda, cuestión 35, artículo 4. Esto es lo que constituye la asedia en vicio especial, no tanto el rehuir lo que es trabajoso o molesto al cuerpo u obstáculo para sus placeres, lo que no es sino mera pereza carnal, contracara de la molicie y sensualidad, que consiste precisamente en buscar descanso y deleito corporal, ¿no? Sino propiamente entonces en sentir tristeza del bien divino del que la caridad en realidad se goza. La pereza, en cambio, ya que la hemos mencionado, debemos decir que se emparenta con la indolencia, que es ejecución remisa, y ambas, a su vez, se relacionan con la negligencia, que afecta al acto interior de la prudencia. Todos estos vicios se derivan de la asedia, pero no se confunden con ella. De hecho, a la pereza, pigricia en latín, Santo Tomás no le dedica ninguna cuestión ni artículo especial, pero la definición que da de ella y el relacionarla más bien con el temor, la llama temor del mismo obrar por razón del trabajo que implica, la aproxima mucho al vicio que la Quinate llama molicie o blandura, del cual dice lo siguiente: la esencia de la molicie o blandura es el apartarse con facilidad del bien por dificultades que no puede soportar. Según Aristóteles, con toda propiedad se llama muelle blando al que deja de hacer el bien por las molestias causadas por el hecho de obrar sin sentir placer, pues retrocede, por así decirlo, por motivos de poca importancia. La persona perezosa es aquella entonces que cuando una actividad no le produce placer, más bien se queda inactivo, ¿no? Se mueve solo cuando hay un aliciente sensible para hacer las cosas. Por tanto, la pereza, vuelvo a insistir, se deriva de la asedia, pero la asedia formalmente no es tanto una especial flojera para los actos buenos espirituales, cuanto sobre todo un entristecerse del mismo bien espiritual, como llama Santo Tomás, tristicia de bono spirituali. Es una desazón de las cosas espirituales que prueban no solo los mundanos, sino en ocasiones y quizá solo como tentación a la que no consienten también las personas que ya están adentradas en los caminos de la perfección. La asedia y la psicología. La psicología ha mostrado un gran interés por la asedia, ya sea la asedia pasional, la racional o el vicio que generan una y otra. No le dan el nombre de asedia, sino otros, pero podemos descubrir que hay una sustancial coincidencia entre estos fenómenos. Por ejemplo, cuando hablan del tedio esencial de la vida, como hace, por ejemplo, López Ibor en su famosa obra Lecciones de Psicología Médica, publicada en Madrid en 1963. De hecho, este célebre escritor describe algunas de sus consecuencias precisamente como los antiguos lo hacían cuando hablaban de la asedia. Dice: el tedio empuja la aventura amorosa en busca de la novedad, de algo que sacuda el estanque inerte de la vida cotidiana. Y en otro lugar, muchas de las actividades que el hombre tiene precisamente están montadas sobre la necesidad inherente a la existencia humana de resolver o disolver estos estados de ánimo que reducidos a sí mismos resultan extraordinariamente penosos. Cuando el sujeto no se distrae, es decir, cuando amputa de su vida toda serie de actividades que parecen puramente periféricas, le amenaza el peligro del tedio y del aburrimiento. La forma patológica se presentará cuando, a pesar de intentar distraerse, no lo logra. Por eso, este autor, López Ibor, le identifica con el llamado demonio del mediodía, del que ya mencioné antes y cuya expresión originaria de la patrística quería justamente designar la asedia. Dice López Ibor: a medida que el hombre madura,
decrece el coeficiente de novedad que le aporta su experiencia. De este modo, cuando alcanza el recodo que señala la mitad del camino de la vida, pocas cosas le producen sensación de novedad. La experiencia de vida ha de cuajar en nuevas formas, más hondas y profundas. Si se fracasa en ello, esto es una cosa muy interesante lo que destaca, porque sabemos muy bien que la superficialidad es el vicio que caracteriza a nuestra sociedad. Por lo tanto, quiere decir que la mayoría de las personas que llegan a este mediodía de la vida, y ahí tendrían entonces que profundizar, porque en cuanto a novedades ya no van a encontrar otras, sino a menos que se sumerjan en un nivel más profundo de experiencia de la vida, y como son superficiales no lo hacen, entonces justamente caen en esta situación de tedio existencial. Vuelvo a retomar las palabras de López Ibor. Si se fracasa en esto, en ese profundizar entonces el sentido de la vida, a la vuelta del camino, dice él, se halla el tedio. Auténtico demonio del mediodía que le llena del más sensible acíbar el de sentir su propia vida como carente de sentido. También encontramos una gran coincidencia entre la sedia y la frustración existencial que puso en evidencia Viktor Frankl, con la pobreza espiritual que no pocas veces es, palabras de Frankl, consecuencia de un sentimiento radical de falta de sentido, como podemos leer por ejemplo en El hombre doliente, que Frank identifica con lo que llama neurosis noógena, es decir, la que no es resultado de un mero conflicto afectivo, sino de problemas espirituales y existenciales, precisamente de la falta de sentido de la vida. En su obra La estructura de la personalidad, de Philip Lerch, ve una aproximación a la clásica sedia en su concepto de aburrimiento o vacío interior o maldición del aburrimiento, como la llama él, y que él lo ve como amenaza continua de la persona hedonista. Este problema, dice Lerch, hace que la cuestión de crear nuevos excitantes constituya un problema fundamental de la vida del hedonista, lo que es justamente uno de los vicios que origina la sedia. En el aburrimiento, dice Lerch, la existencia misma se percibe como vacía y desierta, como falta absoluta de placer. Otros psicólogos relacionan sin identificar la sedia con la angustia, con la astenia, con el síntoma depresivo, con la psicosis melancólica, etc. Por ejemplo, se puede ver lo que dice al respecto Larchet, Mounier y otros. La fenomenología asidiosa. Dante describe la sedia como un humo del alma, dice. Evagrio Póntico, aquel gran sintetizador del pensamiento de los padres del desierto, la pinta como una debilidad del alma que irrumpe cuando no se vive según la naturaleza y no se enfrenta noblemente la tentación. Esta, sigue diciendo, arroja al monje de su morada, lo vuelve giróvago, envuelto en muchas ocupaciones al mismo tiempo, incapaz de sofrenarse en un solo lugar, curioso, bostezador, adormilado, impaciente por terminar lo que le fastidia, flojo para la oración, superficial para las obras espirituales, lerdo para cuanto no le agrada. Esto que él dice del monje, porque es la persona que él está estudiando, vale evidentemente para toda persona y justamente para algunos que no son monjes, mucho más, ¿no? Juan Clímaco añade otros rasgos, la locuacidad, la relajación del ánimo, en algunos casos más extremos el menosprecio de la vida reposada, ¿no? El odio de la propia profesión, empuja a mirar con apetencia el modo de vida de los demás, acarrea desabrimiento de todo ejercicio espiritual. Incluso Juan Clímaco le asigna efectos físicos, dolores de cabeza, calentura, cansancio, nerviosidad, desasosiego. Por eso la considera muerte perpetua de toda la vida. Muerte perpetua de toda la vida. La psicología de la sedia. En la estructura psicológica de la sedia espiritual observamos distintos aspectos. El punto de partida, como puede suponerse, es el juicio asidioso, esto es un juicio de valor por el cual se juzga malo y desolador algo que en realidad es bueno, e incluso muy bueno. No hablamos aquí de un juicio especulativo, sino del juicio práctico, es el juicio afectivo,
sobre el que influyen las disposiciones morales de la persona, sus pasiones y hábitos. Recordemos que en toda decisión nosotros nos guiamos por un juicio donde nosotros no solo decimos esto es algo que yo tengo que hacer, sino esto es algo que me conviene hacer ahora, que es necesario que yo haga ahora. Solo cuando yo hago un juicio de este tipo, tomo la decisión, hago la elección, decido y ejecuto lo que tengo que hacer, ¿no? Y ese juicio, justamente, como es un juicio de conveniencia, como lo llama Santo Tomás, es decir, esto a mí me conviene, ¿no? Esto me conviene a mí. Por eso incluso muchas veces este juicio de elección lo hacemos en contra, dice Santo Tomás, del juicio de conciencia. Cuando yo voy y me arrepiento de algo y digo, he obrado mal porque hice tal cosa, ¿yo qué estoy diciendo? Que yo en el momento de hacerla me di cuenta de que no la tenía que hacer. Ese es el juicio de conciencia. Esto no lo debo hacer. Pero tomé igualmente la decisión de hacerlo. O sea, yo dije, esto no lo debo hacer, juicio de conciencia, pero aquí ahora me conviene hacerlo. Si no lo hago ahora, no voy a tener nunca más la oportunidad. Si yo no me llevo esa billetera que está ahí, que sé que no me la tengo que llevar, yo no me podría comprar lo que me quiero comprar ahora. Si me la llevo, entonces me conviene, a pesar de que obro contra mi conciencia, me conviene llevármela. Esto segundo es el juicio de elección. Lo primero es el juicio de conciencia. Cada vez que yo me arrepiento de algo, reconozco que he hecho dos juicios de conciencia y de decisión que son distintos. Cuando obro bien, los dos juicios siempre es el mismo, o sea, se coinciden, ¿no? Tomo la decisión de lo mismo que la conciencia me dice que tengo que decidir. Por eso entonces ese juicio, al ser un juicio de conveniencia, lo que me conviene a mí, dice Santo Tomás, en él influyen notablemente mis disposiciones, ¿no? Si yo tengo malos hábitos, si estoy apasionado, todo eso va a influir para que algo me resulte conveniente o necesario, aún sabiendo que no debería hacerlo, ¿no? Por eso entonces, en el juicio, en el asidioso, ese juicio es un juicio que está contaminado por la pasión de la sedia. Y ahí, entonces, es que se desencadena todo este movimiento. Primero ese juicio valorativo, por el cual el asidioso juzga que un determinado bien espiritual divino es amargo, desabrido, triste, pasado de moda, inútil, contrario a la naturaleza o incluso enemigo nuestro, tergiversando así la realidad divina a causa de estos afectos desordenados que pueden ser tales o bien por estar dominados por alguna pasión transitoria, como he dicho, ¿no? El padre Bojorge, en esa obrita tan interesante, En mi sed me dieron vinagre, la civilización de la sedia, habla de una apercepción o dispercepción del bien, es decir, de una distorsión de la percepción del bien, que es lo que estoy diciendo. El bien, en vez de ser percibido como un bien, el bien espiritual, el bien racional, en vez de ser percibido como un bien, es percibido como algo nocivo, como algo aburrido, como algo tedioso, y por eso la persona, justamente el asidioso, tiende a huir. O tiende a huir no haciendo nada, o tiende a huir llenándose de actividades contrarias a ese bien. Este juicio, entonces, de apercepción o dispercepción, da pie al movimiento volitivo asidioso, es decir, al disgusto, desamor o tristeza espiritual. Y aquí se produce propiamente el acto de asedia espiritual, es decir, si llega a ser consentido, porque todo esto podría quedar en una mera tentación de la cual uno vence y hasta hace un acto meritorio. Pero si esto lo acepta, ¿no? se realiza un pecado contra el gozo caritativo, contra la complacencia que debería producir en nosotros todo bien auténticamente divino. Y si este acto es muy intenso, se desbordará en la sensibilidad, desencadenando a su vez la pasión sensible de la sedia o aumentándola si ya estaba presente y fue quizá la que empezó a disparar todo el proceso asidioso. Y como consecuencia finalmente ejecutiva de este disgusto o tristeza surgen diversos movimientos, ya pueden ser pasionales, ya voluntarios, que son el resultado de todo lo anterior, a saber, la pereza, la lentificación, la huida del trabajo, del bien, etc. Esto es lo que la tradición ha llamado las hijas de la sedia, de las que voy a hablar en unos momentos. El objeto de la sedia. El objeto de la sedia es el bien interno espiritual, percibido ahora como un mal, como una realidad que aburre, que satura, que fastidia, que enfada. De alguna manera, entonces, si consideramos así la sedia, la podemos comparar con la envidia. La envidia es tristeza del bien del prójimo, por lo tanto,
Se trata de un invidere, también la asedia es un invidere, un mirar con malos ojos, pero en este caso no se trata de mirar con malos ojos los dones ajenos, sino los propios, que uno rechaza por el sufrimiento que conllevan o el esfuerzo que demandan. Los autores espirituales, que son quienes más han estudiado este fenómeno, la ven reflejada en quienes padecen tristeza o fastidio de la cruz, de la santidad, de la oración, de la castidad e incluso de la vida misma. Se podría expresar con estas palabras del libro del Coelet en el Antiguo Testamento, que dice así, en el capítulo 2, versículo 17: «He detestado la vida, porque me repugna todo cuanto se hace bajo el sol, porque todo es vanidad y atrapar vientos». Esta es la expresión propia del hombre desanimado frente a las cosas de la vida. Lo mismo puede decirse de quien experimenta un desencanto de aquellos bienes espirituales de los que esperaba, como se suele decir, otra cosa. Por ejemplo, esperaba una experiencia de plenitud sensible, consuelo, entusiasmo emotivo inalterable, exclusión de tentaciones, triunfos terrenos, seguridad definitiva, ¿no? Esto es muy frecuente cuando la persona carnaliza los bienes espirituales, esperando de ellos satisfacciones no propias de su naturaleza espiritual, sino sensibles y mundanas, ¿no? Esto suele ocurrir, lamentablemente, cuando a la persona le plantean la vida espiritual, la vida seria, se la plantean en forma meramente sensible y la persona termina creyendo que la oración, la liturgia y todas las cosas donde uno puede relacionarse con las cosas espirituales es algo que lo va a llenar, que lo va siempre a conmover, que lo va a llenar de sentimiento, que lo va a llenar de alegría, de emoción, de llanto sensible. Y después se da cuenta que llega un momento en que eso son consuelos que Dios quita justamente para ir purificando el alma y que busque a Dios por motivos que son los verdaderos motivos, no por los consuelos. Un niño puede portarse bien porque yo le doy un caramelo, pero llega un momento en que yo tengo que hacer el bien sin la búsqueda de caramelo, sino lo que estoy realizando es un entrenamiento como yo entreno a un perro, como hacía Pavlov con sus reflejos condicionados. La persona tiene que moverse libremente hacia el bien, incluso cuando ese bien no le produce una satisfacción inmediata o una satisfacción sensible. Cuando la persona no ha entendido esto y se esperaba todo aquello, ¿no?, como resultado de sus actos espirituales, de que el estudio sea una cosa que realmente lo llena, que lo colma de emoción, que lo colma de ternura, que lo colma de entusiasmo, resulta que es tedio, es sudar, es transpirar, es mantenerse despierto y haciendo esfuerzo por bienes ideales, ¿no? Cuando descubre todo eso y no haya aquello que buscaba porque había carnalizado sus expectativas, le sobreviene el tedio. Y esto es justamente lo que nosotros queremos decir con esta expresión de asedia, ese movimiento de rechazo de toda esa realidad buena en sí misma e importantísima y fundamental para el hombre, pero que es rechazada justamente por no producir ese gozo sensible que era la expectativa del hombre carnalizado. ¿Cuáles son las causas de la asedia? Como dije que la asedia puede comenzar siendo meramente pasional, pasando luego a la esfera espiritual, o viceversa, puede empezar en la esfera espiritual y después desbordarse en la esfera pasional, le podemos adjudicar diversas causas. Van a influir, por lo tanto, la fatiga corporal, el sueño, el hambre, tentaciones muy frecuentes o muy violentas, la prolongada ausencia de consuelos sensibles, la desazón causada por repetidos fracasos, la monotonía de los ejercicios espirituales regulares. En otras palabras, puede deberse a distintos tipos de causas. Primero, a causas involuntarias, físicas o psíquicas, ¿no? Dice un autor, la asedia puede depender de factores físicos como el hambre, el cansancio, el calor, que hacen que el hombre se sienta agobiado e incapaz de liberarse de una somnolencia paralizadora. También, siendo un modo de tristeza, influyen en ella predisposiciones orgánicas y temperamentales, como es el caso del temperamento sentimental y melancólico, las depresiones de tipo endógeno o más ampliamente una personalidad depresiva. Segundo, causas voluntarias habituales. Hay causas extrínsecas, ya psicológicas, ya corporales, que no son menos determinantes. Ante todo, el amor a la propia comodidad, al amor de la vida tranquila,
una concepción demasiado humanística de la vida interior, que no considera necesario el privarse de las satisfacciones humanas, excepto las pecaminosas. Evidentemente esto embota el gusto espiritual y la alegría del espíritu, ¿no? Cuando unos afectos demasiado sensibles, por no decir carnales, se apoderan del hombre, entonces los bienes espirituales se vuelven tediosos, porque son contrarios a los carnales, ¿no? En tercer lugar, causas voluntarias pecaminosas. Todos los autores espirituales que hablan del tema señalan que los pecados causan asedia. La Santa Teresa misma describe en el libro de la vida: como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y el regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a vos. O sea, todo pecado entonces predispone de alguna manera para la asedia. Cuarto lugar, también puede causarla una vida espiritual desequilibrada, como por ejemplo graves preocupaciones largo tiempo mantenidas, responsabilidad inmoderada, trabajo intelectual febril, actividades buenas pero tan absorbentes que consuman todas las energías sin un equilibrado reposo del alma. En quinto lugar, sobre todo, el sentimiento de vacío religioso. Giovanni Cucci observa que la asedia junto a la soberbia son los vicios que más manifiestan una referencia propiamente espiritual y religiosa, mientras otros vicios, por ejemplo lujuria, gula, ira, avaricia, son identificables y condenables prescindiendo de una perspectiva religiosa, y por eso los antiguos paganos los habían presentado de modo bastante completo. La asedia salta a la vista solo en relación con la necesidad religiosa del ser humano. El hombre mundanizado y volcado sobre los amores y gustos terrenos experimenta un vacío de Dios que puede tomar la forma de vacío existencial o falta de sentido de la vida. Esto, como ya dije, lo ha estudiado ampliamente Viktor Frankl en sus obras El hombre en busca de sentido, La voluntad de sentido, La idea psicológica del hombre, etc. Entonces experimenta ese vacío existencial, pero experimentar propiamente asedia en cuanto disgusto del bien espiritual, esto lo hace más bien el hombre que tiene preocupaciones religiosas. En el fondo, todo hombre las tiene, pero algunos las pueden acallar tanto que también este vicio pase a ser un vicio secundario en su vida. Los asidiosos. El asidioso es el que está dominado por la asedia. ¿Quiénes son los asidiosos? ¿A quiénes puede afectar este vicio? La asedia acecha a toda persona, pero no todos la perciben. Es necesario tener una cierta vida interior, como dije recién, para tomar conciencia de ella. Por eso se dice que la asedia es el vicio propio de la persona religiosa, es decir, del hombre espiritual, del que tiene vida interior, que no es exclusivamente el religioso consagrado, sino toda persona quien tiene intereses, altos intereses por el mundo de lo espiritual, el mundo religioso. También la experimentan las personas dedicadas a los negocios del mundo, aunque difícilmente toman conciencia del problema. Como recién expliqué, más bien ellos lo que suelen percibir es la cara meramente humana de la asedia, lo que sería el vacío existencial del que habla Viktor Frankl. Más aún, nuestra civilización ha sido definida, como ya expliqué antes, como la civilización de la asedia, palabras que utiliza el padre Bojorge, muy atinadas. El modo en que la experimentan los hombres del mundo lo describe vivamente Larchet en su obra Terapias de las enfermedades espirituales. Dice así: no deja en paz ni siquiera a quienes viven fuera de toda regla o incluso sin actividad espiritual alguna. Es bajo otras formas que se ensaña con ellos, como lo hace notar San Isaac el Sirio, que dice así: a quienes conducen sus vidas en las obras corporales los alcanza otra asedia que es visible a los ojos de todos. Esta asedia toma la forma de un sentido a menudo oscuro y confuso de insatisfacción, de disgusto, de aburrimiento, de cansancio, tanto de sí mismo como de la misma existencia, del ambiente en que viven, del lugar en que residen, de sus oficios y hasta de cualquier otra actividad. Ellos son golpeados además por una inquietud sin razón, por una ansia generalizada o por una angustia episódica o continua. Generalmente se encuentran atrapados correlativamente por un estado de torpor, por una pesadez psíquica y física, por una fatiga general y constante probada sin un motivo particular, por una somnolencia periódica o permanente del alma y del cuerpo.
Paralelamente, a menudo y para conjurar de algún modo sus penosos estados, la asedia los induce a múltiples actividades, a cambios innecesarios, a tratos inútiles y a todo lo que les parece que puede ayudarlos a huir del aburrimiento y de la soledad y a colmar la insatisfacción que experimentan. Con frecuencia cuando quieren o creen sentirse satisfechos y reencontrarse a sí mismos, en realidad no hacen otra cosa que alejarse de sí mismos y de su deber ser espiritual, de su naturaleza y destino, y por eso mismo de toda satisfacción plena y entera. Descripción admirable que nosotros diríamos lo que está describiendo San Isaac el Sirio es el hombre del siglo XXI, pero si buscamos en un diccionario de qué siglo es San Isaac el Sirio, nos sorprendería saber que esto ha sido escrito hace muchos siglos atrás. La asedia es un vicio capital. Si es un vicio capital, significa que es madre prolífica, es decir, genera, ¿no?, muchos hijos, muchos vicios que están a su servicio para alcanzar justamente su fin propio, ¿no? Que la asedia es un vicio capital nunca ha sido puesto en duda en la tradición cristiana, pero al momento de señalar cuáles son los pecados que engendra, tenemos variantes entre los autores. Isidoro de Sevilla le adjudicaba 6 vicios: la ociosidad, somnolencia, indiscreción de la mente, desasosiego del cuerpo, inestabilidad, verbosidad y curiosidad. Alcuino, 8: somnolencia, pereza para las buenas obras, inestabilidad, vagabundeo de un lugar a otro, tibieza para trabajar, tedio del corazón, murmuración y verbosidad. Gregorio Magno, 6: malicia, rencor, pusilanimidad, desesperación, indolencia en lo tocante a los mandamientos y divagación de la mente por lo ilícito. Tomás de Aquino sigue a Gregorio y busca armonizar su enumeración con algunas de las otras conocidas y no solo combinarlas, sino dar razón de su elenco. Para esto, para dar razón de esta lista que hace San Gregorio, combinando, como digo, con algunas observaciones de los otros autores, parte de una observación de Aristóteles que dice que nadie puede permanecer por largo tiempo con tristeza y sin placer. Texto que se encuentra en la Ética Nicómaco, libro 8. Por tanto, dice Santo Tomás, todo hombre es empujado a un doble dinamismo: la fuga del bien que causa fastidio, la persecución del placer. De este doble movimiento se originan 6 pecados principales y otros secundarios derivados. Esto lo estoy tomando de la Summa Teológica, secunda, cuestión 35, artículo 4. ¿Cuáles son esos vicios entonces que genera? El primero de ellos es la desesperación, que Santo Tomás llama abandono, renuncia del bien divino esperado. Se entiende que es una evasión y deserción del bien que por la apariencia aflictiva que toma para el asidioso le produce repugnancia y tristeza. La desesperación es la pérdida de la esperanza por considerar el bien arduo divino imposible. La desesperación, dice Santo Tomás, nace especialmente de la asedia, aunque también la puede generar la lujuria, ¿no? Por lo tanto, la desesperación la vamos a encontrar en estos 2 vicios. Aquí, ¿no?, también cuando hablemos, Dios mediante, de la lujuria, pero especialísimamente, dice él, de la asedia. Incluso cuando nace de otras causas, la raíz última sigue estando en la asedia, porque al hombre instalado en las tristezas, observen qué magnífica expresión, porque es de Santo Tomás, dice, homo intristicis constitutus. El hombre instalado en las tristezas no le resulta nada fácil pensar en cosas grandes y alegres, sino solo tristes, a menos que con mucho esfuerzo se aleje de lo que entristece. Pero eso lo hace el virtuoso, ¿no? El que no es virtuoso se va a dar justamente a esa tristeza, ¿no?, y dejará que crezca en él, produciendo esta asedia. De ahí que el fastidio y el aburrimiento no combatidos puedan terminar en la desesperación e incluso en la depresión psíquica. De ahí que no deba nunca aceptarse voluntariamente entrar o permanecer en un estado de asedia, sino que hay que esforzarse por luchar contra ella, pues puede conducir hasta la pérdida de la fe de modo suave e indoloro, casi sin que uno se dé cuenta, como dice Giovanni Cucci. En segundo lugar,
La asedia engendra pusilanimidad y cobardía de corazón para cometer cosas grandes y empresas que exijan esfuerzo. El asidioso rehúye arriesgarse o comprometerse. Por eso Dante los retrata como condenados a permanecer en el vestíbulo del infierno. Son los que él llama los ignavi, los indolentes, los perezosos, que los describe, no son ni fríos ni calientes, temerosos de luchar bajo cualquier bandera y por tanto, dice, por supuesto, metafóricamente, Dante, son desagradables a Dios y a los enemigos de Dios, ¿no? Porque ni los quiere el cielo porque no se lo han merecido, ni los quiere el infierno porque tampoco han peleado denodadamente por el mal, ¿no? O sea, por eso ni fríos ni calientes, no los quiere nadie. El poeta los define así: mai non fur vivi, jamás estuvieron verdaderamente vivos. El tedio por la virtud difícil engendra miedo y el temor apoca el ánimo. El gran pedagogo español García O señalaba que el tedio envuelve al hombre con una cadena sin fin, de la cual solo puede librarse mediante un esfuerzo de su voluntad, porque si se deja llevar de su tendencia sensible, la falta de gusto en las cosas espirituales engendra el tedio, y este a su vez aumenta el disgusto, y de aquí nace el tedio aumentado que sigue su labor aniquiladora de las obras. Esto es propiamente la descripción de lo que llamamos este fenómeno asidioso. Es este uno de los rostros más divulgados de la asedia de nuestro tiempo, como dice un autor llamado Natoli. Él dice así: en nuestro mundo la asedia no toma más el rostro de la pereza, sino el de dejar hacer, porque de todos modos se dice todos son iguales y es imposible mejorar las cosas. Este modo de razonar evita constantemente cuestionar la propia conducta. El no comprometerse no surge siempre de la indolencia, sino de las efectivas dificultades para cambiar el modo en que marchan las cosas. De ahí nace una verdadera amargura, amaritudo, dice Santo Tomás. El asidioso no sabe fatigarse, pero sobre todo no sabe dedicarse, es decir, no quiere comprometerse. Y esto es porque tiene miedo o porque no cree en los compromisos. Por eso nuestra sociedad, incluso a nosotros, de tan cercanos ejemplos tenemos todos, de personas que son buenas pero no se juegan, no se quieren comprometer, nunca asumen una responsabilidad que la tengan que llevar con esfuerzo y tengan que luchar por ella y tengan que después cumplirla incluso en circunstancias difíciles. Lo que estamos viendo es la civilización de la asedia que ha llegado a la casa de al lado o a nuestra propia casa o incluso a nuestra propia habitación. Otro de los efectos que produce, ya lo he mencionado, es la pereza, ¿no? Decíamos ya que la asedia no se identifica con la pereza, sino que la pereza más bien es uno de los vicios que ella engendra. Santo Tomás, para respetar la clasificación gregoriana, lo llama más bien que pereza embotamiento respecto de los preceptos, torpor circa precepta, porque principalmente paraliza en el terreno de las cosas obligatorias para la salvación. Ese frenarse, esa indolencia se da sobre todo en las obligaciones que tenemos respecto de aquellos actos obligatorios para salvarnos. Por eso Santo Tomás ve aquí expresada la pereza en este torpor. De hecho, el torpor, el mareo, la persona que está con esa especie de ebriedad en inteligencia y no puede, esa somnolencia, ¿no?, frente a los deberes de Estado o incluso frente a los mandamientos divinos, pueden culminar en una imposibilidad de obrar el deber, ¿no?, lo cual es fruto de la bulia que termina generándose en el alma. La asedia genera este torpor, esta pereza y en última instancia una suerte entonces de abulia. Tan notable es esta relación que, como ya dijimos, toda una tradición espiritual se dio a la tentación de identificarlas tomando a la hija por la madre, es decir, la pereza tomándola como sinónimo de aquella en realidad que lo engendra. Al apuntar pereza no queremos decir inactividad. Ojo, vuelvo a insistir, ya lo mencioné antes. Lo formal de la pereza es la repugnancia al trabajo que se debe hacer. No es repugnancia al trabajo que se debe hacer, es una fuga del deber. Los medios de la evasión pueden ser la holgazanería, el estar tirado en la cama, en un sofá, el no hacer nada, como la hiperactividad que nos permite excusarnos de hacer lo que debemos
hacer, pero no queremos hacer. Por lo tanto, me lleno de trabajo, pero en realidad ninguno de esos trabajos es el que yo tengo que hacer, que no, porque no quiero. Entonces se muestra ese fastidio profundo interior. Otro de los efectos de la asedia es el rencor, entendiendo este como indignación contra las personas que nos obligan, contra nuestra voluntad, a los bienes espirituales que nos contristan. Entonces, de Santo Tomás, de la cuestión disputada de malo. A este vicio también lo hemos mencionado como efecto de la ira en nuestra conferencia anterior, porque puede estar prohijado por cualquiera de estos dos vicios, la ira o la asedia. En el caso presente, tiene por destinatarios no los bienes espirituales. Uno no se llena de rencor contra el bien espiritual, sino contra las personas que me exigen tender a esos bienes. O sea, todos aquellos que nos reclaman el cumplimiento de nuestros deberes o nos apremian a ser virtuosos. Aquí podemos incluir los buenos amigos, los consejeros, los progenitores, director espiritual si uno tiene, las autoridades religiosas o civiles, e incluso el mismo Dios, que es legislador supremo. Incluso los santos pueden ser objetos de rencor para el asidioso, porque de alguna manera estos nos acusan de no ser lo que tenemos que ser. Ellos lo han sido y nos muestran que es posible y nos muestran el camino. Por eso, de alguna manera, el rencor se puede manifestar como crítica, murmuración, tirria, incluso contra los santos. Este rencor empuja a resaltar justamente los defectos de las personas que les corresponde imponernos nuestros deberes, subrayar sus efectos, sus carencias, como si eso nos eximiera de cumplir lo que ellos nos mandan o aconsejan, como si la persona que a mí me tiene que mandar a hacer lo que tengo que hacer tiene que cumplirlo ella. Capaz que la persona que me manda no lo cumple, pero lo que me manda está bien. Yo no puedo condicionar el hacer el bien que me corresponde a que aquel que me manda también lo haga. Ojalá lo haga, pero eso ya es problema de él, ¿no? El rencor justamente hace que, por un lado, yo busque resaltar todos los defectos de la persona y eso justamente me servirá, por eso es que lo genera la asedia, me servirá como excusa para no obrar yo lo que tengo que hacer. Otro de los efectos de la asedia, de los efectos y vicios que genera la asedia, es lo que Santo Tomás llama malicia y que define como indignación y odio contra los mismos bienes espirituales, ¿no? Por eso lo traduzco como odio, ¿no? Como odio. También hemos mencionado el vicio del odio como fruto de otros vicios. Por ejemplo, el odio también es generado por la envidia, por la ira, y ahora vemos que también lo causa la asedia. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la asedia es una tristeza, y la tristeza es tanto causa del odio como consecuencia del odio. Hay entre estos dos fenómenos una suerte de movimiento circular. Por un lado, el odio nace de la tristeza. Santo Tomás lo explica apelando a Aristóteles. Dice, el odio tiene por causa la tristeza, porque así como amamos lo que nos deleita, odiamos lo que nos contrista, porque lo consideramos como malo, ¿no? Y Santo Tomás va a añadir algo más. Dice que la asedia tiene tanta fuerza que es causa del odio más que la misma ira. Dice así, aunque el odio nazca a veces de la ira, sin embargo, posee otra causa de la que nace más directamente, a saber la tristeza, de igual modo que su opuesto, el amor, nace del deleite. Por eso es más correcto decir que el odio nace de la asidia que de la ira. Suma Teológica, segunda, cuestión 158, artículo 7. Es probable que el asidioso ni prevenga ni quiera llegar a este punto, pero no podrá evitarlo a menos que combata con fuerza su asedia. La tristeza o amargura largamente experimentada por una realidad sobrenatural hace que ésta termine por volverse odiosa, porque se la considera responsable del estado de fastidio crónico que hunde al asidioso. Otro de los vicios es la disipación. Los 5 vicios, hijos de la asedia, que hemos mencionado hasta aquí, describen las consecuencias dolorosas de percibir un bien espiritual como decepcionante. Este que mencionamos ahora es la reacción de escape de ese dolor o tristeza. Lo he traducido como disipación, pero Santo Tomás más bien lo llama evagatio circa ilícita, divagación por lo prohibido que deleita el ánimo carnal.
Divagar significa vagar, merodear, revolotear, girar. Los objetos ilícitos a los que aquí alude Santo Tomás no son únicamente los placeres de la carne, sino todo aquello que busca el animus carnalis, el espíritu carnal o mundano, ¿no? No pensemos solo entonces en el sexo, la comida y la bebida, puerto al que indudablemente llegan muchos asidiosos, sino en algo más amplio, como es todo cuanto pueda producir algún modo de contento sensible, de escapatoria del tedio, de evasión del aburrimiento. No siempre son realidades en sí mismas pecaminosas, y por esta razón algunas personas no perciben inicialmente el peligro y el daño de sus actos. Santo Tomás resume en este vicio algunos desórdenes mencionados por Isidoro de Sevilla, entre los que se cuenta la curiosidad, la verbacidad, la inquietud corporal, la inestabilidad local, la variabilidad de proyectos. En esto las recopilaciones del monacato primitivo, como hacen Evagrio Póntico y Juan Clímaco, nos han dejado descripciones memorables. El asidioso, aunque no sea capaz de realizaciones concretas, deja que su imaginación construya castillos en el aire, en los que él es el protagonista de cuanto no hace en la vida real. Esto no solo representa una pérdida de tiempo, sino que suele terminar siendo ocasión de muchos tipos de desórdenes morales, incluso graves. Vemos esta divagación en todos los órdenes, en la locuacidad de la conversación, en el fárrago de las palabras, en las conversaciones largas y ociosas que malgastan el tiempo y fácilmente desembocan en indiscreciones y chismes, murmuraciones, imprudencias, ligerezas, etc. El deseo natural de conocimiento se torna curiosidad, afán de saber lo que no se debe saber, o bien de conocimiento superficial, ¿no? Vivimos en un reino de la superficialidad, de la curiosidad, del figoneo, y en el mejor de los casos se ha cambiado la lectura de las verdaderas fuentes del saber, los grandes autores, los clásicos del pensamiento, los gruesos libros, por búsquedas apresuradas de artículos de segunda, en revistas o folletines electrónicos, en textos de los que se desconoce el valor, los fundamentos, la autoridad, terminando por hacerse discípulos de necios, de marrulleros o de locos. La asedia engendra este tipo de personas inquietas que no pueden realizar con sosiego ninguna actividad y que se ven asaltados constantemente por la necesidad de moverse, de interrumpir lo que están haciendo y comenzar a hacer otra cosa. Los que leen escuchando música al tiempo que chatean, se preparan un café y a veces dicen que rezan, ¿no? También los que no pueden estar en un solo lugar por mucho tiempo, que necesitan girar de aquí para allá, como aquellos monjes que la tradición llamó justamente giróvagos, ¿no? Yendo de un lado para otro, entorpeciendo la labor del prójimo, interrumpiendo a los demás o arrastrándolos en su afán de perder el tiempo. Puede suceder, dice Larchet, remitiéndose a Evagrio Póntico y a Juan Casiano, que la asedia inspire al que está afectado de ella una aversión intensa y permanente por el lugar en que reside, dándole motivaciones para estar descontento y que lleve a creer que estaría mejor en otro lugar, ¿no? No es el lugar exterior, sino lo que ellos llevan consigo lo que está enfermo, es decir, su corazón vacío o nublado. Igualmente, la inestabilidad de propósitos, ¿no? Siempre haciendo planes que nunca se llevan a término, aunque se comiencen para abandonarlos a medio camino. Y en todo este fárrago de actividades y afectos y pensamientos, de aletear como las mariposas de flor en flor, mejor digamos, de internet a revista, de radio a televisión, ¿quién puede estar largo tiempo sin toparse con el peligro incluso mortal? Por eso, cuántas historias de esclavos de lujuria y hoy en día de adicción a la pornografía han transitado este sendero que comenzó en la asedia. De ahí que sea un vicio que nosotros podemos encontrar en nuestro consultorio psicológico muchas veces como el punto de partida de aquello que ahora aqueja a la persona que nos pide ayuda. Por otro problema que parece muy lejano, sin embargo, es el mismo. En fin, los remedios contra la asedia. Giovanni Cucci afirma que hay un apego a la asedia, al estado de ánimo triste, y es por eso que el deprimido, aun sufriendo pesadamente por causa de ella, sin embargo, advierte al mismo tiempo una fuerte resistencia a renunciar a este estado, al punto de afeccionarse a él. Como ha sido verificado por la investigación psicológica, la asedia, como toda forma de pesar y disturbio, comporta también ventajas.
por lo cual, a pesar del sufrimiento, a la persona le cuesta librarse de ella. En efecto, sigue diciendo Cucci, constituye una manera dolorosa pero conocida de interpretar y afrontar las dificultades de la vida, y de este modo dar respuestas al propio disgusto, aún teniendo que pagar un alto precio. Hasta aquí la frase de este autor. Esto ya lo había advertido Santo Tomás al decir que la tristeza a veces puede causar placer, porque a veces un contrario es accidentalmente causa de su contrario, dice él, por lo cual las lágrimas que se originan de la tristeza pueden ser deleitables, de ahí que el llorar para el triste pueda ser causa de delectación. El problema es que algunos se aficionan a este placer en cierto modo morboso y por tanto peligroso. Hay personas que no solo penan de tristeza, sino que no quieren romper totalmente con su hábito de llorar y lamentarse. Es una forma de autocompasión que crea una dependencia que a veces llega a ser neurótica, como ha mostrado muy bien el psicólogo Gerard van den Aarweg, estudiándolo bajo el nombre de enfermedad de la queja o neurosis de autocompasión en su libro Homosexualidad y Esperanza. Esto nos muestra la importancia de actuar enérgicamente contra la sedia, especialmente cuando se ha instalado en el alma. De lo contrario, se da el riesgo de que el alma no tenga fuerzas ni quiera luego salir de ella. Hay remedios que podemos llamar preparatorios. No son específicos contra la sedia, pero sin ellos es imposible enfrentarla. Son dos. El primero, aprender a vivir en el silencio exterior, es decir, tratar de acallar el ruido que nos rodea en la medida en que esto dependa de nosotros. Al menos no hacer ruido innecesario, saber hacer pausa en nuestra vida. El segundo, conseguir que las facultades imaginativas trabajen ordenadamente, en particular la fantasía y la memoria. Por este motivo, uno de los pasos fundamentales que tienen que dar muchas personas que carecen de control en su imaginación es aprender a dominarla y repeler las ideas parásitas. Hay muchos modos para esto, entre los cuales uno de los más célebres y acorde a la sana psicología es el del médico suizo Roger Vitos, divulgado ampliamente por el padre Narciso Irala en sus conocidas obras de divulgación, Control cerebral y emocional, que tiene tantas ediciones, y Eficiencia sin fatiga. Más especialmente la sedia se vence buscando y amando el verdadero silencio interior. Para esto es necesario no sobrecargarse de ocupaciones innecesarias, ser generosos pero sin caer en el activismo. Los autores espirituales nos dan además varios consejos prácticos de orden religioso. La oración asidua, frecuente, prolongada, larga. La caridad, puesto que es un pecado contra el gozo de la caridad. El valorar el bien, ya que es una mala apreciación del bien. La escucha amante de la palabra divina. La meditación de los beneficios divinos. En suma, todos los medios para acrecentar la caridad son remedios para vencer la sedia. En esto, los que tienen fe tienen una ventaja gigantesca respecto de los que carecen de ella, ¿no? Quiero añadir otro medio que es muy importante y no se puede soslayar, y con esto termino. Podríamos llamarlo tornar a lo esencial, porque no se puede cambiar la sedia desde la mediocridad, por lo que el asidioso que ambicione cambiar su estado debe plantearse y reflexionar las cuestiones esenciales del hombre esencial, como decía Fabro, la primera de las cuales es el problema de Dios, al que aludía fundamentalmente este autor. No se puede dejar atrás las fronteras de la sedia sin bajar al fondo del alma y tomar contacto consigo mismo, con lo más profundo de uno, donde surgen las inquietudes esenciales y existenciales sobre Dios, sobre la propia libertad, sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte. El hombre no se enferma por hacerse preguntas, sino por no querer hacerlas o por no sentir necesidad de hacerlas. Todas las preguntas apremiantes de San Agustín en su angustiosa búsqueda de la verdad encontraron respuesta, porque realmente buscaba la verdad y estaba dispuesto a abrazarla aunque le doliera. Es necesario reflexionar sobre la seriedad de la vida y sobre su brevedad, sobre el bien que podemos hacer y sobre los dones y talentos que hemos recibido para hacerlo fructificar. Hay que plantearse el sentido de nuestra existencia y aceptar los límites de nuestra vida.
y esperar la ilimitación solo en la eternidad. En parte, aunque no sea toda la solución, la asedia se enfrenta con la fórmula que en otro sentido completamente distinto propuso Lou Marinov en una de sus obras más conocidas, Más Platón y menos Prozac.